Este video habla sobre el diagrama hierro-carbono. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un elemento químico con símbolo Fe, número atómico 26 y peso atómico de 55,87. El uso más extenso del hierro se encuentra en la obtención de aceros estructurales. También se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. El acero es la combinación o aleación entre carbono y hierro. Tiene un contenido de carbón que varía desde 0,8% a 1,5%, de acuerdo a la pieza y dureza que se desee, teniendo el contenido máximo de 2,11%. Las aleaciones son usadas para aumentar sus propiedades mecánicas y poder utilizarlas en diferentes secciones de la industria. Existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar los aceros. Sin embargo, la mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada expresada por medio de cifras, letras y signos. Hay dos tipos de designaciones para cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. Las principales aleaciones se presentan a continuación y los resultados que dan al momento de unirlos con sus aceros. El carbono es el elemento que más influencia tiene en el comportamiento del acero. Al aumentar el porcentaje de carbono, mejora la resistencia mecánica, la temperabilidad y disminuye la ductibilidad. Estos aceros se pueden clasificar con los números 10, 11 y 12. El boro se encuentra en el acero que proviene exclusivamente de las laceraciones voluntarias de este elemento en el curso de su fabricación. Es de gran importancia sobre todo la temperabilidad del acero, bastando porcentajes muy pequeños a partir de 0,0004 para aumentarla notablemente. El azufre aumenta la mecanibilidad ya que forma inclusiones no metálicas llamadas sulfuro de magnesio. El cromo aumenta la dureza y la resistencia al desgaste y solo reduce la ductibilidad. Mejora la resistencia a la alta temperatura y a la formación de cascarilla. En cantidades mayores al 12% hace que el acero sea resistente a la corrosión. Existen diferentes tipos de aceros dependiendo de las aleaciones que se encuentren. Estos se pueden clasificar de diferentes maneras. Como ya habíamos hablado, los aceros al carbono tienen el número 10, los aceros de níquel tienen las cifras 23 y 25, 31 y 33, así como también se encuentra el cromo, combinaciones de níquel con molibdeno y níquel, cromo y molibdeno, entre otras que se pueden encontrar en la industria. El diagrama hierro-carbono representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realicen muy lentamente, de modo que los procesos de difusión tiendan a completarse con el tiempo. Se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, que serían las temperaturas las que se producen las sucesivas transformaciones. Esto se hace por métodos diversos. Aquí se puede encontrar el diagrama hierro-carbono. Este tiene diferentes fases, como se puede notar, cada fase es un color. La ferrita o hierro en metalurgia es una de las estructuras cristalinas del hierro, también llamado ferro o ama amenis. Cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, una estructura BCC, y tiene propiedades magnéticas. Se emplea en la fabricación de imanes permanentes aleados con cobalto y bario, en núcleos de inductancias y transformadores con níquel, zinc o magnesio, ya que en ellos pueden ser eliminadas prácticamente las corrientes de Foucault. La austenita, como se puede ver en la imagen,
varía entre los 911 y los 1400 grados centígrados. Recibe la denominación de hierro y o austenita. Dada su mayor compacidad, la austenita se deforma con mayor facilidad. Consiste en átomos de hierro con estructura FCC y átomos de carbono en los sitios intersecciales. Presenta menor suavidad y ductibilidad que la ferrita. Es una fase no magnética. Entre los 1400 y 1538 grados recibe la denominación de carburo de hierro, que es en esencia el mismo hierro alfa, pero con el parámetro mayor con efecto de la temperatura. La cementita también se llama carburo de hierro. Es un compuesto intermetálico y es una fase muy dura y frágil. La perlita es una fase que resulta de la reacción ectectoide del acero. La reacción ectectoide permite la austenita en estado sólido se transforme en ferrita y cementita, ambas también en estado sólido. Esta transformación es similar a la reacción eutéctica, por lo que la fase resultante tiene una apariencia similar al sólido ectectoide. En función de las bases presentes, los aceros pueden clasificarse de la siguiente forma. Aceros hipotectoides son aquellos que poseen menos del 0.77%, que serían la ferrita y la perlita. Los aceros hetectoides son aquellos que poseen exactamente el 0.77% de carbono, y su microestructura está formada totalmente por perlita, como se puede ver en la imagen. Los aceros hipertectoides son aquellos que poseen más del 0.77% de carbono. Su microestructura consiste en cementita y perlita. Los aceros de carbono también pueden clasificarse de la siguiente manera. Aceros de bajo carbono, que su porcentaje de carbono es menor al 0.2%. Su microestructura está formada principalmente por ferrita y son metales muy suaves, dúctiles y de baja resistencia. Son fáciles de deformar plásticamente. También existen los aceros al medio carbono. Su porcentaje oscila entre el 0.2 y el 0.5%. Su microestructura está formada por una mezcla de ferrita y perlita. Constituye la mayoría de los aceros al carbono disponibles comercialmente, y sus propiedades mecánicas dependen de la cantidad de ferrita y perlita que posee. Los aceros al alto carbono tienen un porcentaje mayor al 0.5%. Tienen una dureza hierro alfa o ferrita con una estructura cúbica centrada en el cuerpo. El hierro alfa tiene propiedades paramagnéticas entre 768 y 911 grados centígrados, y magnéticas de temperatura ambiente a 768 grados centígrados. El fenómeno de cambios de estructura cristalina en función de la temperatura en un elemento es llamado alotropía. Los átomos de un metal están acomodados de manera regular en un entramado llamado red cristalina. No todos los materiales tienen un arreglo cristalino y se llaman materiales amorfos, por ejemplo, vidrio. La red cristalina se percibe como una repetición de celdas idénticas conocidas como celdas unitarias. Los átomos de los metales se acomodan en diferentes celdas unitarias. A temperaturas entre 911 y 1392 grados centígrados, hierro gamma o austenita tiene un acomodamiento como el mostrado. Hay un átomo en cada esquina de la celda y uno en el centro de cada cara. Lo podemos ver mejor si los átomos son encogidos y se muestran los enlaces entre ellos. Esta celda es llamada cúbica centrada en las caras, o FCC por las siglas en inglés. A temperaturas debajo de 911 grados centígrados, los átomos en las caras son reemplazados por un átomo colocado en medio de la celda unitaria. Este acomodamiento es el hierro alfa o ferrita. Esta es la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o BCC por sus siglas en inglés. Estas son las dos estructuras cristalinas de las fases de hierro elemental. Cuando el hierro se combina con carbono se produce un carburo de hierro o cementita con una fórmula de F13. Su celda unitaria es ortorrómbica y se muestra en 3 dimensiones. El carburo de hierro es un compuesto que se forma en las aleaciones de hierro-carbono. La celda unitaria tiene 12 átomos de hierro y 4 de carbono, de ahí que la fórmula mínima es fierro 3, carbono 1. El diagrama de fases hierro-carbono es una gráfica que representa las diferentes fases de hierro influenciadas por el porcentaje en peso de carbono en la aleación. Las diferentes fases se obtienen a partir de enfriamientos muy lentos para que los procesos de difusión tengan tiempo suficiente de ocurrir.
Los diagramas de fases se construyen experimentalmente por medio de técnicas como curvas de enfriamiento, donde se determina la temperatura contra el tiempo. Los calores latentes se asocian con cambios de fase. Dilatometría, la cual mide cambio de longitud contra temperatura para determinar contracción y expansión relacionado con un cambio de fase. Metalografía, se determina las fases presentes por medio de imágenes de microscopio óptico en superficies planas y pulidas del material, entre otras técnicas. Una fase es una región en el espacio donde las propiedades físicas son esencialmente uniformes. Las fases de los aceros son aquellas propias del hierro elemental, es decir, delta ferrita, austenita, ferrita, y se agrega el compuesto carburo de hierro, F3C. Las fases del acero vistas bajo microscopio óptico a escalas de 10 hasta 100 micrómetros son presentadas. La austenita se percibe como una fase blanca al igual que la ferrita, mientras la cementita, carburo de hierro, se ve negra. Los metales bajo el microscopio se observan constituidos de muchos granos. La separación entre un cuerpo y otro se le llama frontera de grano. La cementita vista en el microscopio óptico es laminar. La forma de revelar las fases de acero en el microscopio se hace usando nital, acero nítrico diluido en metanol. La corrosión diferencial entre los cuerpos de grano de austenita o ferrita y sus fronteras de grano hace posible verlos como se muestra en el esquema. Por otro lado, la cementita no es corroída por nital y queda intacta. Las láminas de cementita sobresalen del fondo de ferrita como se ve en la foto de microscopio electrónico. Conociendo las fases en los aceros se presenta el diagrama hierro-carbono. La gráfica tiene en el eje X la concentración de carbono en % en peso, mientras en el eje Y se observa la temperatura. Se ven las fases mencionadas de hierro del lado izquierdo, delta ferrita, austenita y ferrita. A una composición de 6.7% se observa cementita. Además hay zonas de coexistencia de dos fases, austenita líquido, líquido cementita, austenita y ferrita, austenita carburo y ferrita cementita. La estructura de un material es clasificada según la escala de observación. La macroestructura se refiere a escalas de más de 1 por 10 a la menos 6 metros, milímetros a centímetros. Microestructura está en escalas entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 8 metros, de milésima de micrómetro a cientos de micrómetros. La nanoestructura es de 10 a la menos 9 metros y la estructura atómica en el orden de 10 a la menos 10 metros. Los niveles de estructura observados en metalografía son de microestructura. El nivel de explicación de las fases de hierro y cementita están en el nivel de estructura atómica. Los microconstituyentes pueden ser fases o mezclas de fases con ciertas características morfológicas. En el caso de aceros al carbono calentados o enfriados muy lentamente, hay dos microconstituyentes importantes. La perlita es una mezcla de ferrita y cementita con morfología laminar, mostrada en el lado izquierdo. La ledeburita es una mezcla ferrita y cementita con una morfología de panal de abeja, mostrado del lado derecho. El diagrama de hierro-carbono con fases y microconstituyentes es presentado. Las aleaciones que se pueden analizar en el diagrama hierro-carbono son aceros y fundiciones, llamados también hierros. El acero es una aleación hierro-carbono con un contenido de 0.01 a 2% de carbono, mientras los hierros son aleaciones con un contenido de carbono de más de 2% hasta 6.7. El microconstituyente perlita se forma a partir de la austenita a una composición de 0.8% de carbono, como he señalado. La transformación de un sólido en otros dos se conoce como una reacción eutectoide y se muestra cómo la austenita se descompone en ferrita y cementita a temperatura menor de 723 grados centígrados. La transformación produce el microconstituyente perlita. El microconstituyente ledeburita se forma a partir de un líquido a una composición de 4.3% de carbono, como es mostrado. La transformación de un líquido en otras dos fases se le llama reacción eutéctica y se expone cómo el líquido se descompone en dos sólidos, en este caso austenita y cementita, a una temperatura de 1147 grados centígrados. Nos enfocamos en la zona de los aceros para una descripción más detallada de las fases y microconstituyentes de aceros hierro al carbono. En el punto eutectoide se tiene un acero perlítico porque el 100% de la microestructura serán láminas de ferrita y cementita. La descomposición de austenita en ferrita y cementita a una concentración de 0.8% produce la perlita, que es mostrada del lado derecho. Si la composición de carbono es menor a 0.8%, el acero se llama hipoeutectoide. Su microestructura será una combinación de fase ferrita y de perlita, flecha verde. El porcentaje de cada microconstituyente se determina con la regla de la palanca, pero se mostrará en el próximo video. Por otro lado, si la composición es mayor a 0.8%, el acero se llama hipereutectoide. Su microestructura será una combinación de perlita y cementita,
flecha roja. 3 ejemplos de las microestructuras de acero al carbono hipoeutectoide, eutectoide e hipereutectoide son mostradas. Un acero hipoeutectoide con 0.15% de carbono tiene 85% ferrita y 15% de perlita. Un acero eutectoide con 0.8% de carbono es 100% perlita. Un acero hipereutectoide de 0.88% de carbono es 85% perlita y 15% cementita alrededor de los granos de perlita. Los esquemas basados son comparados con metalografías reales y se revalidan las descripciones hechas en libros.